su nombre. ¡Gloria! Y a su pueblo. ¡Victoria! Qué hermoso, ¿verdad? La administración que a través de su Espíritu Santo el Señor nos ha dado el día de hoy. Una vez más, hermano, le voy a pedir, ¿verdad?, que en reverencia al Señor incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a entrar directamente con el Señor, ¿verdad? Vamos a aprovechar bien el tiempo. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora. Bendito Dios, gracias por la administración que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo. A tu iglesia, Efesios 4:11, mi amado Dios bendito. De igual manera, bendito Dios, te pido que en esta preciosa hora seas tú también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, abriendo el entendimiento y el conocimiento de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy se han dado cita, Señor, para aprender de ti, Señor, para conocerte más y para que, Señor, vengamos más ante tu presencia, reconociendo que día a día te necesitamos, Señor. También te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a nuestros hermanos que nos sintonizan en el YouTube, Padre bendito, allá en sus hogares, Padre, para que ellos también, junto a nosotros, Señor, nos podamos conectar día a día más contigo, Señor, y dejarnos usar y dirigir por ti a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestros pastores también, ¿verdad?, que nos dan también este hermoso privilegio el día de hoy en la noche. Bendito Dios, que hermoso, hermano. No quisiéramos desconectarnos de la presencia de Dios, pero tenemos que también respetar el tiempo, ¿verdad? Vamos a entrar, ¿verdad? ¿Se recuerdan las enseñanzas que hemos estado llevando? Hoy nos toca el libro. Aleluya. Mire qué bonito dice por allá, Primera de Samuel. Oye, usted y yo vamos a aprender algo lindo, hermoso y precioso. No se dice Primera de Samuel, se dice el primer libro de Samuel, porque es el principio de los libros par, que son 6. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas y primer libro de Crónicas. Esos son los números, los par, los libros par. Porque, ¿verdad?, en las epístolas, es en las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, y aquí, ¿verdad?, vamos a aprender de que es primer libro de Samuel. ¿Estoy equivocado o estoy correcto, hermano? Porque los veo serios. Si nos acaba de administrar el Espíritu Santo, deberíamos de estar sonrientes y gozosos. No lo vea como un regaño, hermano. Si estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. No crea que en este caminar, ¿verdad?, del caminar de nuestro Señor, que tuvo misericordia y nos llamó, la sabemos, hermano, de todas. No, hermano, aquí nadie sabe nada. Aquí el único que sabe todo es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Y usted y yo venimos a aprender cada día más de Él en las Sagradas Escrituras. El libro de Samuel, este libro se divide en 3 nombres: Samuel, Saúl y David. Oiga bien, 3 nombres. 3 nombres clave, esencial y fundamental, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, y así sucesivamente será el segundo libro de Samuel, y así irán los libros de Rey y los libros de Crónica. Amén. Gloria a Dios. Samuel fue el líder de Israel en el periodo entre la época de los jueces y el tiempo de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando el liderazgo de Saúl fracasó, Samuel ungió como rey a David. Oiga bien, Saúl falló. ¿Por qué falló Saúl, dirá usted? ¿Por qué falló, hermano? Dígame, hermana, ¿y usted sabe por qué falló Saúl? ¿Nos preguntamos eso, hermano? Desobedeció a Dios. Amén, hermano. Dicen porque desobedeció a Dios. Amén, gloria a Dios, que el hermano sabe. Y qué bueno es trabajar con un pueblo así, que estamos metidos en la palabra, hermano. Bendito Dios, sí, hermano. Él cayó de su gracia. Samuel ungió a Saúl, y Saúl cayó de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué cayó de la gracia? Porque desobedeció. Como a veces muchos caemos de la gracia de Dios porque desobedecemos. El hermano Héctor había desobedecido 17 años, imagínese usted, que yo me había apartado del camino de Dios, y en su infinita misericordia el Señor me volvió a alcanzar en el 2011, y hoy usted ve la misericordia de Dios frente a usted, hermano, aquí en su casa, su iglesia. Efesios 4:11. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Cada uno de nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Él nos alcanzó, porque no merecíamos nosotros ese galardón, ese mérito, ese hermoso privilegio, ¿verdad que no? Así le pasó al primer rey de Israel, Saúl.
Amén, hermanos. Vamos a ir, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 1. Cuando lo tengan, me dan un amén. Y les voy a decir dónde vamos a entrar. Versículo 2 al 6. Y tocaremos el verso 15, 17, 20 y 24. Cuando lo tengan, me dan un amén. Primer libro de Samuel. Ustedes son rápidos, hermano. Aleluya. Qué rico es trabajar con un pueblo así, dispuesto a aprender de Dios. Bendito sea el Señor. Le dijimos, ¿verdad?, que íbamos a tocar el verso 2, 6, 15, 17, 20 y 24. Oiga bien lo que dice ahí la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un varón de Ramatín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su y Efrateo. Leímos el 1 para que usted se dé cuenta de cuántas generaciones vienen sucediendo ahí. Verso 2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Pinina. Y Pinina tenía hijos, mas Ana no tenía. Oiga bien, vámonos al verso 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Verso 8. Y Alcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oiga bien, vámonos al verso 15. Y Ana respondió y diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 17. Elí respondió y dijo: ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 20. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. El nombre de Samuel significaba que Dios lo había provisto, Dios lo había dado. Ese nombre era agradable ante los ojos de Dios, porque Dios se lo había concedido en su petición que ella, ¿verdad?, y ha pedido. Usted conoce la historia, hermano, creo que ha leído la Biblia, ¿verdad? No hay necesidad de retrocedernos y entrar y salir, al contrario, vamos a ir avanzando. Ana y Alcana y Pinina, sus 2 mujeres, y él, ¿verdad?, el hombre de la casa, el portador, el macho alfa, le podríamos llamar así, el hombre que dominaba a sus 2 mujeres. Una lo hacía feliz, la otra lo hacía triste, lo entristecía. Y por eso le dice en el verso 8, Alcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oiga bien, él quería consolar a su mujer, ¿verdad? Aquí me tenés a mí. Yo soy el que te cuido, el que te sostengo, el que te alimento, el que te protejo. ¿Y por qué no decirle el que está pendiente de ti? Pero también él tenía otra que tenía que también cuidarla, ¿verdad? Y tenía que también tratar de llevarse bien con las 2, porque si no, me imagino, se le hacía un pleito en la casa. Bueno, él quería 2, ¿verdad? Suficiente con una, hermano. Suficiente con una. ¿Para qué 2? Gracias, Señor, que has cambiado esas leyes. Y hoy, Padre bendito, solo tenemos una en casa. Solo hay un marido en casa. Hermano, ¿y por qué no podemos pedir 3? No, hermano, no podemos entrar ahí. Eso ya es glotonería y eso no le agrada a Dios. Por no decir que eso es abominación. Porque por eso Jesús dijo que Él venía a cumplir la ley, no venía a abolirlas, pero también venía a que las leyes se cumplieran. Y en Mateo para allá, que sabemos que es el Nuevo Testamento, ya nosotros no podemos entrar en esas cosas. Dios lo permitía en aquel entonces, pero hoy en estos tiempos, hermanos, no se vale. Porque allá en Génesis, si nos acordamos, dice que le dio una ayuda idónea. ¿A quién? A Adán, llamada Eva. No le hizo 2, 3 Evas. Y no le dijo a Adán: Señor, dame unas 5 más. Este es rebelde, no me hace caso. Bárbaro. Solo para que entendamos, ¿verdad? ¿Por qué y debido a qué? Que el Señor vino cambiando y modificando esas leyes.
Porque imagínense en estos tiempos, imagínense 2, 3 gritando en casa, tirándose vasos, cucharas, sartenes, ¿verdad que no se vale? Amén, amén. Vamos a dejar eso ahí y vamos a seguir a lo que el Señor nos puso a hacer. Amén, amén. Alcana, ¿verdad? Tenía su corazón entristecido y él quería consolar a Ana, pero Ana no se detenía. Ana quería de que, verdad, Dios la bendijera. No es fácil. La otra ya le había dado varios hijos y le hacía burla, le hacía bullying. Imagínense que ya existía el bullying ahí, hermano. ¿Verdad que era bullying? Que hoy se le conoce así. Le hacía entonces burla, ¿verdad? Pero ella no se resignó a las palabras que le dijo él, ¿verdad? Que él le bastaban más de 10 hijos. Le dijo, no, yo quiero uno. Y yo voy a ir donde yo sé que lo puedo comer. ¡Aleluya! ¿Y se fue a dónde? Tu nombre, aleluya. A la presencia de Dios. A pedirle a Dios. A dejarse usar y dirigir por Dios. Y usted se puede dar cuenta en el verso 24 del capítulo 1. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Oiga bien cómo se presentó después que Dios le cumplió el milagro, la petición, la oración que ella fue a hacer delante de él. Dios la bendijo. Y ese es el profeta Samuel, hermano, el que ungió al primer rey de Israel y después ungió al segundo rey, que se llama David. Capítulo 2, verso 7 y 10. Cántico de Ana. Oiga bien cómo entra Ana ya después que Dios la bendijo a través de Samuel. Oiga bien, capítulo 2, versículos 7 al 10. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Mire de quién están hablando ahí ya, hermano. Y lo está declarando Ana en un cántico. ¿Sabe a quién están declarando? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es Samuel, es Jesucristo, del cual se está ya profetizando a través de ese cántico, de que Él es quien. En el verso 10, si le va a aplaudir, apláudele como Él se lo merece, hermano. Como que está, no llega ni al techo ese aplauso. Agite más sus palmas, hermano, porque nuestro Señor merece lo mejor. ¿Cuánto decimos amén? Amén, gloria a Dios. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Bajo de él, dice, están sujetos potestades, Santo, aleluya. los cielos, la tierra, tronos, dominios, y usted y yo, hermano. Aleluya, pero qué rico es estar ahí, ¿verdad? En esa lista. Señor, Señor, aquí, a recostar tu pie, aquí, este lado, Señor, ahí no, para acá. Qué rico es eso, ¿verdad, hermano? Que le digamos eso al Señor. Pero a veces el Señor nos habla en la madrugada y ¿qué le decimos? Señor, tengo sueño, me voy a echar una cobija más encima, tengo frío. Señor, ahí hablamos al rato. Imagínense cómo uno, ¿verdad? A veces cae de la gracia como cayó Saúl. Son ejemplos, hermano. Amén. En el capítulo 3, Jehová llama a Samuel. Verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Estamos hablando de las almohadas, hermano, y de los sueños, ¿verdad? Pero este estaba atento cuando oía la voz de Dios. Samuel, 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 Sammy, come here. ¿Verdad? Aquí estoy, dígame. Pero no iba a la presencia de Dios. ¿Sabe dónde iba? Donde el profeta, a su cuarto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Profeta, ¿quiere agüita? ¿Qué quiere? ¿Sodita? Sangría, dijo el pastor ayer, ¿verdad? No quería sangría, hermano, tampoco. No quería sangría. Pero estaba atento. Y 3 veces el Señor lo llama. Usted conoce la historia. Pienso que no la desconocemos, ¿verdad que así es? Gloria a Dios, aleluya. ¿Estoy bien o estoy mal, hermano? Vamos bien entonces. Gloria a Dios. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga bien, pero ya estaba audible a la voz de Dios. Samuel, Samuel, Samuel.
heme aquí, Señor, dígame, mande, ¿qué quiere que haga? Y siendo un niño de 8 años, cuando la madre lo destetó y lo llevó, ¿verdad? Porque era la promesa. Declarábamos que nuestros hijos, ¿verdad?, están bajo la cobertura de Dios. Aunque ellos no vengan a la casa de Dios, pero sabemos que Dios los tiene ahí en su mirada. A través de la alabanza que nuestro hermano Álvaro cantaba, ¿verdad?, que Dios le daba a través del Espíritu Santo, los muros caen. Amén. Cadenas son rotas. Eso es lo que hay que declarar, hermano, en casa. No que si se están portando mal, mira, la verdad que te voy a castigar, te voy a hacer aquí, te voy a hacer ahí. El niño más malcriado se pone, hermano, y más rebelde. Pero este que estaba ahí, que la mamá lo fue a dejar a la casa de Dios para que le sirviera a Dios, estaba atento a la voz de Dios. ¿Verdad que sí? En el verso 8, y Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Oiga bien, ya el privilegio de este también profeta estaba ya también ahí metido en juicio con Dios. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13. Y le mostraron que no juzgara su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos de él eran malos, se portaban mal, hacían cosas desagradables ante la presencia de Dios. Y él lo sabía, y como padre no los amonestaba, no los corregía, no les llamaba la atención. Él tenía que darse a imponer en la casa de Dios, aunque fueran sus hijos, sus familiares, sus parientes, porque la casa de Dios es santa, es sagrada. Aleluya. No tenemos que dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Para eso papá y mamá en casa tiene que educarlo y enseñarle. No se toca ahí, no se mueve ahí, no jale aquí, no desbarate ahí, no moleste aquí, venga para acá. Hermano, la casa de Dios no es una guardería para que los niños hagan lo que ellos quieran. La casa de Dios es santa. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La casa de Dios se respeta. Amén. La casa de Dios, hermano y hermana, nosotros tenemos que venir a santificarla más de lo que está santificada. Cuando venimos y entramos a la casa de Dios es para que nosotros, hermanos, dejemos de que Dios nos limpie, nos restaure y nos lleve, ¿verdad?, a ese lugar santísimo para servirlo y honrarlo y alabarlo. Pero si dejamos que nuestros niños hagan lo que quieran. Este profeta estaba cayendo de la gracia de Dios igual que el primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque no los amonestaba, no los corregía, no les llamaba la atención como padre y como profeta, hermano, siervo de Dios, ministro de Dios. Hijo, no hagas eso porque no me va a gustar. A Dios, quién sabe, tampoco le vaya a gustar. Hijo, no hagas eso. No te lo ordeno yo, es el juicio de Dios que está en su palabra. ¿Eso no es, hermano? ¿Y por qué no decimos amén? Amén. Amén, aleluya. Uy, hermano, si a mí el Señor me agarró y usted viera, hermano. El primer libro de Samuel tiene 31 capítulos. Y bendito Dios, hermano, de que toda la palabra del capítulo, ¿verdad?, de los capítulos, de los 31 capítulos, son hermosos y preciosos. Y usted se va a dar cuenta que la palabra tal vez es fuerte, pero es necesaria. Que no solo nos pase por acá y bye. Sí, ok, está bien, sé que está ahí, pero no sé si la voy a cumplir o no. Que son mis hijos, son mis bebés, mis niños, hermano. Y en casa, entonces, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando en casa? ¿Sabía usted que lo que nuestros hijos reflejan es lo que ellos aprenden en casa? ¿Sabía usted eso? Y con todo respeto, ¿verdad? Y los hermanos que nos están oyendo por las redes sociales, tenemos nosotros que darle el lugar que se merece nuestro Señor. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, dice su palabra, ¿sí o no? No es de apariencia, no es de que un ratito, un instante y me voy. Gracias, Señor. Para siempre, como dicen por allá, aleluya, ¿verdad que así es? ¿Acaso que cuando Dios nos fue a buscar donde estábamos metidos en los delitos y pecados,
El Señor dijo: no, solo este momento te voy a ayudar, que te levantes y después ve qué hacer. ¿Acaso Él pagó solo momentáneamente el precio en la cruz por un rato? Ahí expiró, hermanos, y dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Todavía, por usted y por mí, mostró la infinita misericordia. Y nosotros, hermanos, tenemos que obedecer su palabra, porque si no, hermano, entonces no venimos a aprender nada a la iglesia y llegamos peor y nos vamos peor que como venimos. ¿Verdad que así es? Amén, hermano. Capítulo 4 de Primera de Samuel. Los filisteos capturan el arca. Oiga bien, aquí había pasado algo. Versos 11 y 15. Y el arca de Dios fue tomado y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. 15. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Verso 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Versión 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. 40 años. Empezó el ministerio de Moisés allá, ¿verdad?, cuando regresó a Egipto, y de 120 años murió. 40 años tuvo en el desierto. ¿Por qué le menciono los 40 años? Porque este no desconocía la palabra de Dios. Este sabía las leyes, los estatutos y los decretos de Dios, pero permitía que los hijos fueran ¿qué? Perversos. Se llevaron el arca de Dios a la guerra contra los filisteos y la perdieron, y también fueron ellos partícipes que mataran a esa gente inocente que lo siguió. Igual ellos perecieron, porque era decreto de Dios, y de ahí se le quita a él también la cobertura que Dios le había puesto como profeta de Israel. ¿Y por qué Dios bendice a Ana cuando le pide un hijo? Porque Dios sabía que ya todo esto andaba torcido, que estaba mal ante su presencia, y aquel no hacía nada, ¿verdad? Como a veces el Señor nos pide que nosotros, hermanos, nos disciplinemos, nos alineemos y corrijamos a nuestros hijos. ¿Verdad que eso es lo que Dios pide? Y a veces no lo hacemos, hermano. A veces dejamos que nuestros hijos nos gobiernen a nosotros. ¿Verdad que es al revés a veces? Que Dios nos ayude. Capítulo 5 del primer libro de Samuel. El arca en tierra de los filisteos. Versos 2 y 3. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día de los Agdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Oiga bien lo que está pasando ahí, donde cuando se llevaron, ¿verdad?, el arca de Dios, los filisteos, y lo llevaron al santuario, allá la presencia de su tal Dios, su idolatría, su ídolo. ¿Y qué estaba haciendo este, hermano? Y era una estatua de piedra, humillado y postrado delante de Dios. Así lo hallaron en la mañana los sacerdotes de ellos, los sacerdotes baales, podríamos decir los sacerdotes satánicos, porque así es, hermano. No podemos camuflar las palabras, tienen que, como el Señor la da, hay que darla. ¿Y qué estaba haciendo? La piedra, el ídolo, humillado delante de Dios en el arca. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? ¿Qué Diosito se va a oponer o se va a querer hacerle frente a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, que es nuestro amado Cristo Jesús, a través del Padre, Jehová de los cielos, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Saraón? Tiene 72 nombres, por si no sabían el pueblo hebreo, hermano. Allá en la Torá. Se lo doy ahí que lo investigue. ¿Verdad que lo vamos a investigar, hermano? Aleluya. Pienso que sí. Ahí lo dejamos. Amén, hermano, amén, amén. Verso 9. Y aconteció que cuando le había pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligó a los hombres de aquel
de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¡hey! Han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Oiga bien, esto no lo querían, porque ya sabían lo que había hecho con su ídolo Dagón. Si aquella piedra se postró delante de Dios, hermano, y como estos no iban a estar atemorizados. Y ahí nos están mandando al arca de Jehová para que nos mate, ¿o qué? No, llévensela para otro lado, nosotros no la queremos, decía. Porque sabían que ellos eran pecadores, eran idólatras y estaban mal ante Dios. Oiga bien lo que dice en el 11. Y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envía el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos meta a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. La mano de Dios haciendo juicio, ¿dónde? Entre los Baales, entre aquellos que eran perversos, que eran generaciones malvadas, idólatras. Pero Dios ahí se metió y ahí le hizo juicio, porque se dio a imponer que Él es el Dios Todopoderoso y que no hay nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Capítulo 6 del primer libro de Samuel. Los filisteos devuelven el arca, versos 3 y 4. Vamos siguiendo la secuencia, hermano. Ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. 4. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación? ¿Qué le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5. Y haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestras tierras. Verso 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No lo dejaron ir y se fueron. Oiga bien, ¿cuál era la expiación que iban a hacer? ¿Se recuerdan qué significa expiación? Ofrenda. Recordémonos, hermanos, Levítico, Número lo vimos. ¿Se recuerdan? La expiación. Tenían que hacer un sacrificio. Pero ¿cuál era el sacrificio? En el verso 4 lo dice. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Esa era la expiación, hermano, que iban a meter ahí en el arca. Y esa era la plaga que estaba azotando esa tierra de parte de Dios. ¿No nos suena algo familiar como pasó allá en Egipto en las plagas? Las 10 plagas de Egipto, para que Faraón dejara ir a su pueblo a adorarlo al desierto. ¿Verdad que como que tiene algo como de lógica? Porque Dios, hermano, Él muestra su soberanía en todo lugar y en todo tiempo. ¿Verdad que así es? Capítulo 7, versos 3, 4 y 5. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de los dioses ajenos y ataróis de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahí nos vamos a detener en el 4, en el 3, no vamos a tocar el 4 ahorita. ¿Se recuerdan cuando iban a entrar a la tierra prometida? En Deuteronomio y en Jueces. Y no te contaminarás con los moradores de esa tierra, no adorarás a sus dioses y no te mezclarás con ellos. Mira, hermano, aquí se vuelve a dar esa palabra en el verso 4 del capítulo 7 del libro de Primera de Samuel. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baal y a Taró y sirvieron solo a Jehová. Aleluya. Oiga bien, ya estaban arrepentidos. Y como no, hermanos, si están viendo la mano de poder de Dios. Y nosotros a veces, ¿qué esperamos, hermano? Nosotros a veces somos tan hermanos,
Somos tan así, tan, ¿cómo le diría la palabra para que me entiendan? No, la palabra necio no viene siendo. Somos tan insensatos que tentamos a Dios a ira. No se vale. Mire lo que está pasando ahí. A veces nos ponemos peor que Faraón, como acaba de decir nuestro hermano. Ya no sabemos si es de carne o de piedra. Yo creo que es de metal el corazón que a veces ponemos. Hay que ver. Porque, hermano, a veces no entender la palabra de Dios, no comprender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está direccionando, lo que Dios nos está enseñando. Si no lo comprendemos, hermano, pidamos sabiduría. Salomón la pidió. Dame sabiduría. 8 años tenía Salomón. Dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo. Cuando sucedió a su papá David. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y usted dirá, hermano, ¿será cierto? Usted se lo está inventando, hermano Héctor. No, hermano, esta es la palabra. Ahí vamos a llegar también a esos puntos. A medida que vamos aprendiendo de las enseñanzas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. En el verso 8 de capítulo 7 de primer libro de Samuel. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Oiga bien el encarguito que le había dado el pueblo al profeta, porque ya el Señor lo había escogido, porque él, verdad, reemplazó al profeta Elí cuando murieron con sus hijos. Y le estaban diciendo de que como él andaba bien ungido con Dios y andaba bien metido con Dios, que él intercediera por ellos. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos esa libertad, hermano, de ir ante la presencia de Dios y pedirle a él, verdad, como dice Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te haré cosas grandes ocultas que tú desconoces. Es que nosotros vayamos a su presencia, no cargar a otro o a otra hermanita o hermanito y decir: hermano, ore. Dice que me quiero yo, hermano, comprar una casa. Y yo sé que Dios a usted le escucha. Y cuando le dé la revelación, me avise y me va a decir cuánto vamos a gastar y me la compro. Dios le habla directamente a uno, hermano. Ese es el 9:11 de nosotros, ¿sabía eso? Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Ese es el 9:11. Y allá hay otro parecido en Mateo 6:6. Entra en tu cámara secreta y todo lo que le pidieron en los secretos al Padre que ve tu oración te compensará en público. No le dice: ve a buscar al hermano Álvaro, al hermano Alex, mira a los hermanos, ponerlos a orar para que te responda tu petición. No dice eso, hermano, la palabra. A veces la malentendemos. Amén, lo vamos a dejar ahí. Israel pide rey. Oiga bien el capítulo 8 lo que está pasando con esto. Si ¿en qué manos mejor deberíamos de estar, hermano? Y estamos, bendito Dios, en su misericordia, en las manos de Dios. Y estos querían un rey terrenal, porque ya no querían a Dios. Oiga bien cómo andaban de confundidos, porque los otros reinos tenían reyes terrenales. Entonces Israel quería un rey y se lo estaba exigiendo al profeta. Y oiga bien lo que pasa en el verso 6 del 6 al 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Oiga bien lo que usted y yo tenemos que hacer, lo que estamos hablando: ir a la presencia de Dios y consultarle y preguntarle: Señor, ¿será que tú quieres esto para mí? ¿Será que tú estás de acuerdo con esta situación, Señor, que yo quiero hacer? ¿Será, Señor, que tú me apruebas que yo falte a la iglesia 2 años y después quiera privilegio? ¿Será, Señor, que eso es tuyo? Aquí está, hermano, en la palabra. Me voy a ausentar 2 años, hermano, y entonces me siento allí y yo quiero privilegio. No trabaja Dios así, hermano. Esas son emociones de nosotros humanas. Y Dios no es de emoción. Dios es de corrección, de disciplina, de amor, misericordia, pero también Él nos exige y nos demanda. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Oiga bien el verso 7 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Oiga bien, ¿a quién están dejando, hermano? Al arquitecto de nuestra vida, al Dios todopoderoso, lo están dejando por un Dios de carne, por un rey de carne, porque lo estaban idolatrando. Estaban idolatrando al rey que querían. Y oiga bien lo que le dice el Señor: haz lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y eso es triste, hermano, desechar a Dios.
Mejor caminemos en puntilla, hermano. Señor, perdonadme, aquí estoy. No sé ni a qué hora se me ocurrió esa sinvergüenzada mía. Pedir perdón, hermano, y reconciliarnos con Él. Es lo que Dios nos hace ver y entender. Y si no sentimos eso, estamos mal, hermano. Porque si lo portamos mal delante de Dios, le fallamos y hacemos cosas desagradables ante los ojos de Dios, no le pedimos perdón y queremos venir al lugar santísimo, aquí en su altar, ¿cómo cree que Dios nos va a usar, hermano? ¿Cómo cree que Dios va a bendecir a su pueblo a través de aquel sinvergüenza o la sinvergüenza que quiera el privilegio de estar al frente? Hermano, no trabaja Dios así. Hay que tener temor y temblor a la palabra de Dios y al mismo Dios vivo. Porque su palabra dice que Él es manso y humilde, pero que también que no lo tentemos a ira, porque Él es fuego consumidor, hermano. Y hay que respetar esas cosas, hermano. Porque si nosotros no respetamos eso, no hemos aprendido nada. Estamos perdiendo nuestro tiempo, hermano. No estamos dejándonos usar por Dios y su palabra. No estamos dejándonos administrarnos a través del Espíritu Santo. Porque el yo nace el yo puedo, el yo lo hice y el yo lo logré. Y el yo no existe. Existe el gran yo soy. ¡Aleluya! El Dios todopoderoso. ¿Verdad que así es? Dele más fuerte ese aplauso, hermano. Yo lo siento que no llega al techo. ¿Qué pasa, hermano? Padre bendito. En el verso 8, conforme a toda la obra que ha hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Oiga bien, este pueblo, hermano, ya andaba torcido y estaba torcido. ¿Y estaban dónde? Nos recordamos dónde están. En la tierra prometida. ¿Se recuerda cuánto sufrían para llegar a la tierra prometida? Cómo lloraban, cómo clamaban, cómo gemían. Y el Señor los mete en su infinita misericordia en la tierra prometida y siguen torciéndose, siguen pecando, siguen fallando, siguen desobedeciendo la palabra de Dios, siguen apartándose de Dios y siguen haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuánto hemos hecho eso? No respondamos, hermano. Ahora ahí dejémoslo, sigamos. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 9 de primera del libro de Samuel. Saúl es elegido rey. Verso 16 y 17. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo. Israel salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Oiga bien, siguen clamando como allá en Egipto que clamaban. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a levantar un libertador? ¿Hasta cuándo, Señor, estas cadenas van a ser, Señor, rotas? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de hacer ladrillos, Señor, para el faraón? Y Dios en su infinita misericordia. Pasaron 433 años y Dios escuchó su ruego allá en Egipto. Y aquí se vuelve a repetir la historia. Verso 17 del capítulo 9. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. 21. Y Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? Verso 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Oiga bien, ya le están dando su privilegio, que se siente en la cabecera de la mesa donde estaba reunido el profeta con los sacerdotes, quizás, ¿verdad?, que iban a comer, pero ya lo habían ungido al primer rey y le dio su lugar el profeta. A como usted y a mi hermano, el Señor, ¿verdad?, nos da el privilegio de que le sirvamos. Gloria a Dios. Pregunto, ¿lo merecemos a veces? ¿Verdad que no? No. En su infinita misericordia, hermano, el Señor así nos ama y Él nos permite que sigamos sirviéndole. Y hacemos tantas cosas atroces, hermano. Digo, las hacemos porque es verdad, hermano. Somos humanos y fallamos y pecamos. ¿Verdad que sí? Porque si somos santos, hermano, ¿qué hacemos en la iglesia? Estuviéramos en el cielo. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Amén. Sigamos. Yo creo que la palabra se está recibiendo con gozo y con agrado. Capítulo 10, verso 11.
10 y 11. Y cuando llegaron allí al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían al encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Oiga bien, Saúl, ungido rey, y hasta profeta era, andaba profetizando. Mire la autoridad que Dios le había dado, porque al principio él se humilló. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿No soy yo de la tribu más pequeña de Benjamín? ¿Y qué palabra es esta? Que cómo me han escogido a mí como para ser yo rey de Israel. Y dice la Biblia que Saúl en esa época era el hombre más alto sobre toda la tierra de Israel, sobre las 12 tribus, y era de buen parecer y era bien así fornido, y Dios lo escogió no por eso, sino porque era humilde en el momento que fue ungido. Después él se fue torciendo. ¿Se recuerdan lo que les dije? Que el libro de Samuel habla de tres nombres: Samuel, Saúl y David. Ya estamos con Samuel. Ya acabamos de dejar a Samuel, ahora estamos con Saúl. En el 10:11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas del pueblo, decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Oiga bien el papá cómo se llamaba, Cis, y estaba profetizando. ¿Por qué? Porque estaba ungido por Dios y andaba santificado delante de los ojos de Dios. Pero usted se va a dar cuenta de dónde él cae. Saúl derrota a los amonitas, verso 11, 6 y 11 de capítulo 11. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Oiga bien lo que había pasado ahí, verso 13 al 15. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Ahí ya es confirmado ante todo Israel como rey absoluto y soberano en la tierra, porque sabemos quién es el rey de rey y señor de señor, nuestro amado Cristo Jesús. Pero el pueblo quería rey, Dios les dio un rey, pero el rey que les dio después se torció. Capítulo 12, discurso de Samuel al pueblo, 6 y 7. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Verso 14. Y si temereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servid a Jehová vuestro Dios, haréis bien. 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿No fue eso lo que le dio David antes de fallecer a Salomón? ¿Nos recordamos de eso? Cúmplele, obedécelo y atiende a su voz, porque el día que tú te apartares de él, él se apartará de ti. Le dijo David a Salomón, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Aquí le están dando un decreto, una advertencia y una declaración al pueblo de Israel que quería rey, y al mismo rey, porque sí es cierto, él era rey, pero él gobernaba en el pueblo. Pero Dios gobernaba sobre el pueblo a través del profeta y a través del mismo rey, ¿verdad? Que le dejaba orientaciones Dios al profeta, y después el profeta al rey y el rey al pueblo. Como el orden que hay en la casa de Dios: el pastor, la cabeza espiritual, ¿verdad? Los pastores, los obreros del Señor que el Señor ha agregado a su viña, los privilegios, ¿verdad?, que da Dios a través de su amor y su misericordia a través de nuestros pastores. Y ese es el orden, ¿verdad?, que Dios implementa. ¿Dónde? En su casa. En su casa. Amén, amén. En su casa. Verso 19 del 12. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tu siervo a Jehová tu Dios para que no
muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Oiga bien, el pecado. Estaban pidiendo, ¿verdad?, el rey, y ese fue un pecado. Oiga bien lo que dice en el 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servir con todo vuestro corazón. Oiga bien la misericordia de Dios en el 20. Capítulo 13, guerra contra los filisteos, versos 8, 9 al 11. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. 9, entonces dijo Saúl: traeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 11, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: ¿por qué? Vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. 12, y me dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí se tuerce Saúl. No le tocaba a él hacer lo santo, la ofrenda, el sacrificio ante Dios, le tocaba al profeta. No que él como rey tomó la determinación, porque entró en pánico, en miedo, que venía el pueblo de los filisteos, ¿verdad?, en guerra contra ellos, a matarlo y a atemorizarlo, y se le estaban huyendo, dice, algunos soldados, porque tenían miedo, porque aquellos eran más que ellos. Y él tomó la decisión, hermano. Él tomó la decisión de hacer la ofrenda santa delante de Dios, y se le había dado una advertencia: espérame 7 días, le dijo, ¿verdad?, a Samuel. Fue una prueba que él no pudo pasar, hermano, como a veces Dios nos pone a nosotros, como sus hijos. Oh, decir que tenés fe en mí. Vamos a ver. No vas a tener trabajo por cierto tiempo, a ver qué vas a hacer. Se va de la iglesia, hermano, no vuelve. ¿Y para qué voy a ir ahí si mi trabajo tengo? Oh, decir que mi mamá, allá afuera voy a poner ahí unos 2, 3 aguijones para ver qué hacer. Se va a ir a pelear con ellos, porque le andan diciendo cosas. Uy, el amor. Amará a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús, ¿verdad? No, es que ellos me están insultando y yo no me tengo que dejar. ¿Por qué me voy a dejar? Si soy de carne y hueso. Y pues yo después le pido perdón a Dios. No, hermano, tenemos que reflejar el verdadero amor de Cristo, no irnos a pelear allá afuera. Capítulo 14, versos 13 y 14. Vamos a ir rápido, hermano. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y traer su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iban a traer, los mataba. 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Su paje era su escudero, su ayudante, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Dice en el verso 6 de 14 de primera del libro de Samuel: y dijo pues Jonatán a su padre de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Todo es fácil para Dios. Si vemos tan grande el gigante, el problema, ¿verdad?, la enfermedad, la circunstancia, la adversidad, y un abrir y cerrar de ojos, Dios lo cambia. Gloria a Dios. Nos pone paz, nos pone deleite, nos pone felicidad, y nos da de su cobertura y su bendición. Pero a veces nos atemorizamos y nos estorbamos en los procesos, como decíamos, ¿se recuerdan? Es necesario vivirlo, atravesarlo, porque ¿cómo usted le va a hablar a otra persona de que Dios existe, de que Dios ha hecho algo en su vida, de que Dios lo ha llevado, ¿verdad?, por ese camino agarrado de su mano, si usted no lo ha vivido? Si usted no tiene una experiencia personal con Dios, ¿cómo aquella persona va a creer en Dios y va a creer en el testimonio que usted le cuente? Si usted solo dice: no, pues a mí no me ha pasado nada, yo pues estoy bien, pues a la verdad es que acepté a Cristo, me hice millonario, soy aquí, soy allá, que bueno, gloria a Dios. Pero hermano, todos pasamos procesos, todos los que estamos acá hemos tenido procesos, ¿sí o no? Por eso estamos aquí, hermano. Por eso seguimos buscando a Dios.
Por eso nos humillamos delante de Dios. Por eso reconocemos que sin Él no somos nada. ¿Verdad que así es? Los procesos de Dios. Capítulo 15, verso 3, 8 al 11. Saúl desobedece y es desechado. Oiga bien, cuando ya lo desecha a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. 8. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10, capítulo 15, el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oiga bien, el 11. Esa palabra es poderosa, hermano. Que Dios nos desecha como sus hijos, como sus hijas. Hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos. Si el vivito Dios del cielo nos desecha, hermano, yo creo que allá en el infierno nos van a querer. Porque aquí Él hace guerra porque estamos buscando de Dios y queremos enderezar nuestro camino, ¿verdad? Que a veces lo caminamos torcido. Por eso es que aquel viene a estorbar y a molestar para confundirlo, engañarlo y sacarlo del plan y el propósito de Dios a uno. Y si Dios nos desecha, hermano, ¿usted cree que aquel va a venir a molestarnos? ¿Sabe lo que hacía? Que papito, vení, si ya te ganamos, si ni Dios te quiere, ahora sí vení que sos mío. Te esperamos, papito. Entra. Deja aquella gran tina de juego que está allá, ese es tuyo, anda a sentarte. Eso es duro, hermano. ¿Sí o no es duro? Que Dios nos deseche. Preocupémonos, hermano. Es por eso que a veces les he dicho y se lo vuelvo a compartir: venir a la iglesia no es pérdida de tiempo, hermano. Necesitamos nosotros conectarnos más con Dios. Necesitamos humillarnos y postrarnos más delante de Dios. Y si ya estamos menguando en la oración y no queremos leer Biblia, hermano, preocupémonos. Porque así empiezan los primeros ataques. Porque ¿cómo Dios va a orar en nosotros si ni lo buscamos, ni le clamamos, ni nos relacionamos con Él, hermano? ¿Verdad que sí trabaja Dios? Amén. Capítulo 16. Samuel unge a David. Versos 7, 11 y 13. Usted conoce la historia, hermano. Samuel, el Señor lo envía, ¿verdad?, a la casa de Isaí. Él tiene 7 hijos. David está en el campo pastoreando ovejas. Samuel mira al primer hijo mayor de él y lo ve fuerte, grande, hermoso, y dijo: este es, lo voy a ungir. Y le dijo el Señor: detente. Ya iba a ungirlo. Tú ves lo de afuera, le dijo Dios, yo veo lo de adentro. Yo veo lo de adentro, le dijo. Y pasó sucesivamente, dice 1, 2, 3, 4, y llegaron hasta el 7. Y le dijo al final: este no es. Y le dijo al papa Isaí: todo esto tus hijos. No, le dice: ya tengo uno pastoreando ovejas. David era un hijo bastardo. No era hijo deseable. ¿Y por qué le digo bastardo? Porque esa es la palabra. Cuando el papá no lo quería. Fue ahí que nació ahí de una manera, pero Dios lo deseaba. Lo desechó el ser humano, pero Dios lo deseaba. Porque la palabra de Dios dice que David dice que caminaba conforme el corazón de Dios. Allá estaba la luz de las estrellas. Dios, te amo. Dios, papito, aquí estoy, mira, tengo todo este campo solo para tú y yo, Señor. Te adoro, te amo. Es más, me enamoro cada día más de ti. Y esa estrella nueva que salió ahí, Señor, ¿cuál es esa? No la conocía. Así hablaba Dios con David. Así entraba David con Dios, hermano. Pongámonos a meditar y a pensar. ¿Se han visto ustedes cuando vamos al campo, hermano? Lejos del bullo, de la bulla de la ciudad y las estrellas ahí, ¿cuántas estrellas se ven? Imagino que David se deleitaba viendo: Señor, ¿y esa estrella cómo se llama? Señor, ¿y aquel planeta cómo es? Señor, ¿y aquel por qué color tiene así? La luna es blanca, resplandece, y aquel es rojo. Yo imagino que David entraba en eso, hermano, porque estaba en la presencia de Dios todos los días. Y ahí aprendió a amar a Dios, a buscar a Dios,
a humillarse delante de Dios, no como los 7 sinvergüenzas que querían ser rey, que estaban en la casa bajo techo, comían bien, dormían bien, se vestían bien, pero allá estaba aquel, me imagino que hasta descalzo, pastoreando ovejas a la luz de la luna, a la luz del sol, quemado. Quizás no comía bien, pero tenía lo mejor, hermano. Y eso nos da un ejemplo de que en los procesos Dios se manifiesta, su poder se deja sentir, su maravilla y su grandeza y sus bendiciones se dejan sentir, y el Señor las derrama día a día en cada uno de nosotros. David es un ejemplo, hermano. Allá estaba en el campo, pastoreando ovejas, y de allá el Señor lo trajo para hacer ¿qué? El segundo rey de Israel. Dios lo miraba como Dios está con nosotros acá, ¿verdad? Porque Él está en todo lugar, porque Él es omnisciente y omnipresente, y Él se manifiesta donde Él quiere, y Él está en todos lugares. Le tengo una noticia, fíjate que Satanás no puede hacer eso, y dice que se parece a Dios, está sinvergüenza ese. ¿Qué se va a parecer a Dios? Si Él le hace los mandados a Dios, ¿verdad que sí? Así es. Amén, hermano. Verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Oiga bien el lugar que ya le estaban dando al segundo rey. Pero este sí era rey de verdad, porque Dios lo había escogido. Aquel era altivo, orgulloso, y quería después matarlo por envidia. Capítulo 17, David mata a Goliat. Usted sabe la historia, versos 10 y 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga bien, todo el escuadrón de Israel, el ejército de Dios se escondió. Vénganse, ya viene Goliat, ni quiera Dios se nos agarra, nos hace puré y nos termina como papa frita. Escondido y atemorizado, 40 días pasó Goliat. Denme un hombre que pelee conmigo. No son ustedes el escuadrón de Israel, de su Dios. Mire que sinvergüenza este blasfemando. Pero apareció un campeón, un paladín, hermano, que Dios mandó. Eso lo encontramos capítulo 17, 3. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl y la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samar. 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Oiga bien, el 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los días salía salía Goliat. Ustedes que dicen del Dios poderoso, denme un hombre que pelee conmigo, démelo. Y hermano, y aquella boca, y aquella, todos los días, todo, y metían miedo y temor. Y estos se hacían los desentendidos. Hermano, no le haga caso, está loco ese. Sigamos nosotros aquí. Y entonces, ¿y por qué no le clamaban a Dios? ¿Y por qué no iban a la presencia de Dios? Tan fácil que hubiera sido: Señor, mira, ese enano nos está acusando, Señor, está hablando de nosotros y somos tu pueblo, creemos en ti, confiamos en ti. Solo le hubiera mandado un mosquito, Señor, sí, donde metértelo en la nariz, en el oído y matarlo. Solito Goliat hubiera caído solo, hermano, desplomado. Pero no lo hacían, andaban atemorizados. El hijo de Dios y la hija de Dios no tienen que andar atemorizados por nada ni por nadie. Temor y temblor solo a Él. ¿Sabía usted eso? Temor y temblor solo a Dios, a nadie más. Pero con humildad, con amor y con misericordia. Usted también, ¿verdad? Si alguien lo agrede en el trabajo, cualquier cosa, o pasa, o en la familia, suele suceder, bendigámoslos, hermanos. Y amémoslos y perdonémoslos, como Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? No te digo 7, sino aún 70 veces 7. 77 veces al día. Ay, hermano, esto si vieras que le presté un dinero y no me quiere pagar, y entonces lo meto preso. ¿Para qué le prestó? Le hubiera prestado. No debemos andar prestando, hermano. Deuteronomio ya lo dice en 28. Tú no prestarás, a ti te prestarán, dice la palabra. Pero ahí da un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros a través de Dios somos bendecidos, a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Pero no es para que, hey, yo tengo dinero, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto querés? Usted mismo se hace juicio. Y aquel ahí ando yendo. Oh, es cristiano, no me va a cobrar.
Le voy a decir que necesito $2,000, que me los pase. Hágame un cheque ahí que lo necesito, por favor, con su firma. Ok, aquí tiene. ¿Cuándo me lo va a un momento? ¿Cuándo me lo paga? Hermano, pídale a Dios, Dios ahí lo va a bendecir más a usted. No trabaja Dios así, hermano. Así que no nos metamos a esos problemas y a esos juicios. Capítulo 18, pacto de Jonatán y David. Verso 3, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. 5, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y el verso 7 del 18, oiga bien lo que dice: cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y eso irritaba a Saúl, hermano. Eso lo molestaba, lo ofendía, siendo el rey, porque ya él sabía que ya su reino se había extinguido, se había acabado, pero no quería dejar el trono. ¿Y quién va a querer, hermano? Si solo él, en ese mes, mis pies, vení, bañame, vení, peiname. Solo mandaba. Se le había subido el ego, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Y ese cántico, hermano, lo hacía pedazo a Saúl. Y cuando escuchaba eso de parte del pueblo, oiga bien lo que decía en el 28, de ahí mismo del 18. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, que su hija Mical le amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Oiga bien, todos los días fue su enemigo, hermano. Y usted a veces, que porque no le hablaron, porque no lo saludaron, ya se hizo enemigo toda la semana. Ya no volvió a la iglesia, dijo nuestro pastor, ¿verdad? Dios nos ayude. No se trata de eso, hermano. Se trata de amar y perdonar. Y todos los días, dice, aborreció a David. Y David era su yerno, porque Mical fue el premio de él cuando mató a Goliat. Y lo aborrecía porque le había quitado el trono. Pero no era él, era Dios que lo aborreció, como hablábamos, ¿verdad? Fue Dios. Capítulo 19, versos 4 y 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque su obra han sido muy buenas para contigo. Oiga bien, el hijo Jonatán, entre él y David existió una relación muy personal de ellos, como más que hermanos, como debe de haber en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Que tiene que predominar en la casa de Dios la hermandad de Cristo. Amén. No es que si el hermano y la hermana ni se viste bien, ¿para qué me voy a hacer amigo de él o hermana de él? Solo lo voy a saludar por bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Por no dejar, no, hermano. Estos dos, Jonatán y David, se amaban, pero se amaban en lo espiritual, hermano. Porque el hijo de Saúl, que era Jonatán, sabía que David nada más lo hacía, era su cuñado. Y Dios puso entre ellos un amor, pero de hermandad, un amor de fidelidad, un amor de respeto, un amor de confianza. A veces dicen mucho y malentienden esta parte. Malentienden esta parte, que dicen que eran raros. No eran raros. Hermano, el hecho de abrazarlo y decirle: Dios me lo bendiga, hermanito. ¿Sabe qué es lo que estamos transmitiendo ahí? El amor de Cristo. Aleluya. Y toda mente perversa, toda mente satánica, la atamos y la reprendemos y la echamos fuera de la casa de Dios, porque no es nada que ver con eso. Era un amor verdadero, como Cristo amó a su pueblo, a sus discípulos y después a sus apóstoles que conocemos, a como nos ama a usted y a mí. ¿Acaso merecíamos el amor de Cristo? No lo merecíamos, hermano. Verso 5 del 19. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, más matando a David sin causa? Oiga bien lo que le está diciendo Dios a través del hijo de Jonatán a Saúl. Todavía le está dando una advertencia: cuidado, no lo toques, no vayas a ensuciar tus manos y mates a mi ungido, porque ya no era Saúl, ya era David el ungido. Y le está hablando a través de quién, porque Dios habla hasta de las piedras, nos habla, hermano. Dice que Él ocupa hasta las piedras para hablarnos. Usted va manejando en el freeway y usted mira: Cristo te ama. Usted va por la ciudad y usted mira un cartel ahí que dice: mira, te portaste mal, pero así te perdono, buscame y vas a vivir.
Y es Dios hablándole. Y usted dice, ¿qué cosa es esto? Y usted va a un restaurante y usted mira ahí que le dice, God bless you. Y Dios le sale por todos lados. Así le salía Dios a este. Y no entendía, a este cabezón, a este sinvergüenza, a este rey que no quería entregar el hueso, que ya Dios se lo había quitado. No quería, hermano. ¿Cuánto nos adueñamos de cosas que no son nuestras? No digan nada. Es solo una parábola, como dice nuestro pastor, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amistad de David y Jonatán en el capítulo 20, verso 2 al 3. Ahí sigue, ¿verdad? La confianza y la amistad. En el verso 11 al 14, ahí dice: Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Si era cuando el padre lo iba a salir a buscar a matar. Verso 13: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Oiga bien el amor que había de este hijo de Saúl hacia David. No lo irrespetaba, no quería matarlo como el Papa, lo respetaba y lo valoraba, porque hay hermandades, hermanos, que se valoran y se respetan. El hermano Ale yo lo conozco de hace años. Me voy a tomar este tiempito de dar ese breve testimonio. De hace años yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de él, y me gozo y me alegro. Y los conocimos en el mundo, él y yo. Y mira dónde nos tiene el Señor ahora. Aleluya. Ese es el Cristo que alabamos, honramos, exaltamos y glorificamos. Amanecíamos 2 o 3 de la mañana y decíamos: yo quiero más, vamos a ir a comprar más. Me decía, y le decía: no, vámonos a la casa. Ya le decía a cada quien. Ahí está, miren, es testigo. Yo soy testigo de él y él es testigo mío. Para la honra y la gloria de Cristo. Porque existen buenas amistades, existe buena hermandad. Ahora en Cristo, hermano, nos vamos a volver mentirosos y falsos. Yo me alegro que el hermano se levante. Yo me alegro que el Señor ponga a servir a sus siervos, a sus escogidos, a su hija. ¿Por qué no? Señor, úsalo más. Señor, dale más palabras. Señor, dirígelo. Señor, glorifícate en su vida. Señor, qué lindo cómo lo has usado y la estás usando. El Señor, bájala del púlpito. ¿Y quién soy yo para pedir eso? Me va a bajar a mí de la oreja si yo ando con esas locuras. Así trabaja Dios. Amén. ¿Se acuerda cuando te vi? Sí, hermano, sí me acuerdo. Amén. Vamos a seguir, sí, porque nos tenemos que avanzar. Capítulo 21, verso 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te ha encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Oiga bien, David andaba huyendo de Saúl y llegó ahí a la presencia de la ciudad donde estaba el sacerdote y le pidió de comer. Y el sacerdote le dijo: solo tengo los panes para santificar el lugar del Señor. Pero, amén, le dijo, te lo voy a... Verso 8 y 9. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Elac, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dádmela. Oiga bien el premio. ¿Quién fue el que mató a Goliat? No fue David, fue Dios, a través de aquella piedra, aquella onda que metió y se le incrustó en la frente, ¿verdad? Y estaba ahí como de recuerdo en ese lugar. ¿Y por qué no estaba en el palacio del rey? Porque el rey, hermano, estaba estorbado. Tenía un espíritu de confusión, un espíritu de envidia, de arrogancia, de prepotencia, como a veces, ¿verdad?, suele el enemigo traernos a nosotros. Y cuando eso quiera venir a nosotros, ese dardo, sacudámonos, reprendámoslo, hermano, y no permitamos que entre. Echémoslo fuera en el nombre de Jesús, porque así estorba el enemigo, hermano, en la obra del Señor. Capítulo 22. Saúl mata a los sacerdotes de Noat. Vamos, el 13, 14 y 16. Oyó Saúl que se sabía de David, de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gad
debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. 13. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? 14. Entonces Ahimelech, el sacerdote, respondió al rey y dijo: ¿A quién entre todos sus siervos es tan fiel como David, y yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Oiga bien, una vez más Dios hablándole a través del ¿quién? Del sacerdote, hermano, al rey Saúl, para que dejara de seguir a David y de matarlo. Pero él no quería, pero le dio una orden a su seguidor en el 18. Entonces dijo el rey a Dod: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Dod y edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. 19. Y a no ciudad de los sacerdotes hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Oiga bien, ya Saúl andaba torcido, hermano. Lo que se le pasaba de frente que tenía que ver con David lo desaparecía. Mire cómo lo tenía estorbado el enemigo. Se hizo su enemigo número 1. Y era el rey de Israel. Si la cabeza estaba mal, ¿cómo iba a andar el pueblo de Dios? Ya ella no gobernaba Israel. Su misión y lo que tenía en su mente era alcanzar a David y matarlo. Ese era lo que, para eso vivía y respiraba. Como el enemigo lo tenía estorbado. David en el desierto. Capítulo 23, 7, verso 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zid, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Oiga bien, ¿quién lo guardaba? ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién lo protegía? David. Dios, hermano. David perdona la vida de Saúl. Capítulo 24, allá verso 3. Cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Oiga bien, ¿dónde se fue a meter? ¿Dónde estaba David escondido? Oiga bien, hermano, estos andaban jugando al gato y al ratón. Corre que te alcanzo, escondete que ahí voy. ¿Dónde anda David? ¿Por dónde anda? Lo andaba buscando por todos lados, hermano, y llegó hasta meterse en una cueva, y ahí estaba David reposando. Y oiga bien lo que pasa en el 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Oiga bien lo que hizo, preste atención ahí, hermano. En el verso 5 del capítulo 24. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Oiga bien cómo lo miraba todavía David a Saúl, y que lo quería, lo buscaba ¿para qué? Matarlo. Volarle la guillotina a la cabeza, hermano, para deshacerlo. Y ahí lo tenía. Pero Dios puso un espíritu de que no era así, que él tenía que valorarlo y respetarlo, como usted y yo tenemos que valorar nuestras cabezas espirituales aquí en casa, pastor y su esposa. No decir yo puedo, soy, hago. Usted y yo no hacemos nada, hermano. Dios es el que hace todo. Y tenemos que orar por ellos para que Dios los bendiga a ellos, Dios les dé sabiduría a ellos, para que ellos puedan servirle a Dios como Dios se lo ha puesto a ellos. No ser estorbo de ellos, nosotros en la casa de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. A eso nos ha puesto Dios, a apoyar, a ayudar a que la obra crezca, no que usted la venga a desbaratar y deshacer. Usted y yo. ¿Verdad que eso es lo que Dios nos está hablando aquí? ¿Lo entendemos? Que no se nos olvide. Cuando nos ponemos ahí altaneros, groseros y malcriaditos. Señor, si me diste la palabra, ahí está en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Señor, del 3 al 6, ahí David dijo, y se sintió mal. Capítulo 25, David y Abigail. Oiga bien, esta tenía un esposo, ¿verdad? El cual tenía
riqueza, tenía ganado, tenía ovejas, y David los cuidaba en el campo, que nadie se los robara. Verso 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Oiga bien quién era, del linaje de Caleb. ¿Quién era? Nabal. Y su esposa Abigail. Verso 11 y 14. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darle al hombre que no sé de dónde son. Y él sabía que los cuidaban en el campo, en el desierto, y por eso estaba bien él bendecido y tenía de todo. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Como que no le dio importancia, como que él no les puso, verdad, importancia, y como que los desatendió. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. 24. Y se echó a su pie y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tu oído y escuche la palabra de tu sierva. Y se torció David cuando le habló en el oído a ella. La tomó como su esposa. Rey. No es cierto, hermano. Le estoy poniendo saborcito para que no se me duerma. 25. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Oiga bien, y ella, verdad, resulta llevarle la provisión, comida, lana, para que ellos, verdad, ahí pasaran la noche donde estaban en el campo a la luz de las estrellas. Y al final dice en el 32: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. 33: bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Oiga bien. Amén. Capítulo 26. David, verso 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y a Abner y el ejército estaba tendido alrededor de él. Entonces en el 8 dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavara en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Oiga bien, el 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Oiga bien, David una vez más lo tiene en sus manos, que Dios lo puso y lo respetó y lo valoró. Él sigue siendo el ungido de Dios, y no hay que tocarlo, no hay que lastimarlo, no hay que golpearlo, hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Es lo que le estaba dando a entender. Pero el otro que andaba con él: matémoslo, ahí está, mira tu enemigo, Dios lo puso en tu mano. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Usted le mete 2 lanzas y le dicen que le pase la espada como a Goliat y le vuela la cabeza, ¿verdad? Seamos honestos, hermano, ¿verdad que lo hacemos? Capítulo 27. David entre los filisteos. David, de tanto que lo andaba siguiendo Saúl, él se fue a refugiar con los filisteos, hermano, porque digo, allá no me va a alcanzar Saúl, y de ahí me voy a quedar. En el verso 6, y aquí le dio aquel día a Sicla, por la cual Sicla vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. El rey Asqui era uno de los reyes de los filisteos, y se fue a refugiar con él ahí David. En el verso 5, y David dijo a Asqui: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Oiga bien, él quería allá fuera de la ciudad, porque David entraba y salía, era estrategia de él, porque iba a hacer guerra contra otro, pero no tocaba al pueblo de Israel. ¿Cómo iba a pelear con sus mismos hermanos? No podía, como nosotros, hermanos. A veces queremos pelear entre nosotros, ¿verdad que no se vale? Cuando queramos que ese dardo venga, hermano, y queremos nosotros pelear entre nosotros, mejor digamos: Señor, yo estoy mal, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana, yo la bendigo en tu nombre, y quítame los guantes de boxeo, Señor, que no tengo que ponerme, porque ¿por qué le voy a tirar golpe? ¿Verdad que así es? Capítulo 28. Ya vamos a ir finalizando, hermano. Saúl y la adivina de Edor, verso 5. Oiga bien, aquí donde anda ya Saúl, hermano.
Saúl ya anda en lo último perdido. Saúl ya anda tan desesperado que no sabe ni qué hacer, ni a quién buscar, ni a quién recurrir. Oiga bien. Saúl y la divina de Edor, verso 5. Y cuando vio Saúl al campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Verso 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. 9. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: oiga bien, todavía anda jurando hasta por Dios. No jurarás en el nombre de Jehová tu Dios. Uno de los mandamientos, hermano. Este ya anda bien perdido. Ya no sabe ni qué hacer. Mire cómo camina a veces uno allá afuera y estorbado, hermano, cuando sale de la presencia de Dios y cae de la gracia de Dios. Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. En el verso 14, él le dijo: ¿cuál es su forma? Y él respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Pero en el verso 13, oiga bien lo que dice del capítulo 28: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. Pero solo hay un Dios. Eso eran demonios los que estaba viendo ella. Porque ¿quiénes son los dioses? Los demonios. Satanás confunde. Solo hay un Dios. Amén. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Dice su palabra. Gloria a tu nombre, Cristo. Aquí hay, hermano, a veces hay algo de que, verdad, dicen los hermanos, los teólogos, y que quién fue el que se le manifestó a la divina. Si fue Saúl o quién fue. Fue un demonio, hermano. Recordemos que ya Dios no hablaba con él. Dios dice que él buscaba los medios de cómo acercarse a Dios. Dios lo había desechado y ya Dios no quería saber nada de él, porque cuando le dijo a Samuel: me arrepiento de haber yo escogido a Saúl como rey de Israel, yo lo he desechado. De ahí se apartó Jehová de él. Entonces, ¿cómo iba a venir Dios por medio de una bruja, una hechicera, a manifestar a un siervo de Dios, a un profeta de Dios? No era Samuel. Pero recordemos que Satanás es astuto, hermano. En el capítulo 28, Apocalipsis 21:8 dice que los hechiceros, los algoreros, los fornicarios, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Dice también Apocalipsis 22:15 que los fornicarios, los adúlteros, los homicidas, los homosexuales, los borrachos, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cómo esta bruja va a tener poder para traer a un siervo de Dios del otro lado? Imposible. Imposible, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14, lo vamos a ver rapidito. Ya vamos a ir finalizando. Oiga bien, para aclarar ese punto, vámonos a segunda de Corintios, capítulo 11, 14. Ahí está la respuesta de lo que estamos hablando. Usted se va a dar cuenta y va a decir: hermano, pero fíjese que tengo mi duda. En serio, pues le habló. Sí, pero no fue Samuel, fue un demonio. 11:14, lo tenemos. Y no os maravilláis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está la respuesta de quién se manifestó. No fue Samuel, porque recuerde que también Satanás es creación de Dios. Y él hace también lo que Dios le pone a hacer, como se recuerda en Job. Nos recordamos en Job. ¿Quién fue el que incitó a Satanás a ir a tentar a Job? Fue Dios. ¿De dónde viene? De rondar la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job cómo me ama y me adora? Y cree en mí, confía en mí y me busca. Oh sí, porque todo tiene. Quítale esto y vas a ver cómo te falta. Cómo blasfema tu nombre. Lo volvemos a leer para que nos quede claro, hermano. Y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un demonio que se le manifestó. Ningún hechicero, ningún brujo, ningún idólatra va a tener el poder para traer a un siervo de Dios a la vida y que hable con un vivo aquí en la tierra, hermano. No tiene esa autoridad porque estamos mal. Entonces los brujos y los hechiceros allá afuera,
y los que creen en la astrología y todas esas cosas, entonces tienen poder y potestad. Son usados por Satanás. Amén. Ahí podemos verle el ejemplo. El 15 lo explica más. Amén, hermano. Vamos al 15. Oiga bien lo que dice. Qué bueno, hermano Álvaro. No lo íbamos a tocar por el tiempo, pero lo vamos a tocar. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a su obra. ¿Quién era la ministra? La bruja. Santo, aleluya. Está invocando a un siervo de Dios. Regresando, ¿verdad?, al primer libro de Samuel, capítulo 29, verso 3. Verso 3, capítulo 29. Amén. Los filisteos desconfían de David. Ahí el rey, ¿verdad?, le está diciendo que él no va a ir a la guerra porque se reunieron los 5 reyes para que vayan a pelear contra Israel. Pero le dicen los príncipes en el 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? Oiga bien, tenían miedo. Y en el verso 6, y Asquil llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Entonces le dice que se vaya, que se vuelva. Pero oiga bien lo que está diciendo este príncipe de los filisteos: vive Jehová. Está adorando a Dios, cree en Dios a través de la visita de David en esas tierras enemigas. Como usted y yo, hermano, vamos a ser portadores de buenas noticias donde vayamos. A eso el Señor nos ha llamado, hermano. A eso el Señor, ¿verdad?, nos ha predestinado. Capítulo 30, David derrota a los amalecitas. Ahí, ¿verdad?, había pasado algo. En el verso 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. 8, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos moradores, los pondré a alcanzar. Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librará a los cautivos. En el 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ahí, ¿verdad?, los 600 que caminaban con David estaban pasando un momento. Vinieron otros, ¿verdad?, que se llevaron esclavos a las mujeres, a los hijos, y se los llevaron, y se llevaron el ganado, se llevaron todo lo que ellos tenían, y querían matar a David. Los que seguían a David, los hermanitos, cuidado. Decía el pastor: no abra la boca. Aleluya. A mí esa palabra me bendijo, hermano. Me bendijo mucho, porque a veces nos metemos a problemas con lo que decimos, hermano. Amén. Y mejor ser prudente y callar y no opinar. Hablar cuando se nos tome en cuenta. Pero cuando no se nos tome en cuenta, ¡cierra el pico!, dice el pastor, ¿verdad? Esa frasecita es buena, hermano, porque a veces se nos olvida. Capítulo 31, y vamos finalizando. Muerte de Saúl y de sus hijos. Verso 7 al 9. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, y viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron la ciudad y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Verso 9. Y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de su ídolo y al pueblo. Oiga bien, en el 12, mas oyendo los de Jabes de Gala esto que los filisteos hicieron a Saúl. 13, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Oiga bien, ayunaron 7 días. En el verso 12, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Amén, hermano. Termina el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, los hijos. Y en el segundo libro de Samuel, que vamos, ¿verdad?, ahí a llevarnos la próxima ocasión. Si Dios nos lo permite, hablaremos del reinado de David y de los reyes. Que Dios me los bendiga, hermano. Esta sea la enseñanza, la honra y la gloria para nosotros.